y tener la siguiente charla en la que, bueno, haciéndome un favor, van a hacer una simbiosis de las dos charlas, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, José María Blasco, director de Infraestructura, Sanidad y TIC de ICEX. Ya sabéis, ICEX, bueno, os lo contará él mejor, lo que es, así que yo me voy a callar. Y Laura, muchísimas gracias por estar aquí y darnos una visión global también de lo que nos van a contar a nivel nacional y luego también inspiración de lo que ocurre en otros ecosistemas como Israel y Singapur. Así que adelante y un fuerte aplauso para ellos, por favor. Pues muchas gracias, Emilio. Pues sí, es que en el ICEX somos así y hemos unido dos ponencias y lo vamos a hacer de manera práctica. Son las dos prácticas, con lo cual era la mejor manera de hacerlo. Tengo que deciros una cosa, que estoy un poco nervioso porque está mi directora general, no la esperaba y está con nosotros hoy aquí en la sala. Pero mi directora general también es una emprendedora dentro del sector público, ¿no? Como yo también me considero, ¿no? Con lo cual, espero que lo que os vayamos a contar hoy os sea de interés. O sea, va a tener dos partes la presentación. Son dos charlas o dos exposiciones completamente distintas, de manera que lo que es el ICEX lo va a contar mi compañera Laura, ¿no? Que es parte de la delegación territorial que tenemos en Castilla y León, que el ICEX tiene en Castilla y León, también está el resto del equipo en la sala. Entonces, ella contará después lo que es el ICEX y yo me voy a dedicar a contar mi experiencia en Israel y en Singapur, donde he tenido la suerte de ser el delegado del ICEX durante 6 años, 3 años en Israel y 3 años en Singapur. De manera que es importante, sobre todo, la parte práctica, que luego va a contar Laura, de los instrumentos más que tiene el ICEX encima de la mesa para futuros emprendedores o para emprendedores que están empezando, ¿de acuerdo?, en su internacionalización. Es decir, siempre hablamos de internacionalización cuando hablamos de ICEX. Laura contará esa parte práctica dedicada a los futuros emprendedores o a los emprendedores que estáis empezando ahora mismo. Y mi visión... Voy a tratar de tener dos objetivos en mi exposición. Una, antes he estado escuchando las anteriores mesas redondas y era muy importante conocer la cultura emprendedora, ¿no? Para poder afrontar un reto emprendedor. Entonces, yo lo que voy a incorporar son culturas emprendedoras de otros países, ¿de acuerdo? Me parece interesante porque se ven otras perspectivas y, sobre todo, se cogen tips de otros mercados que te pueden servir para el mercado actual o para tu evolución futura, ¿no? Eso sería un objetivo. Y el segundo objetivo que tengo es que me veáis como el consejero económico comercial de España en cualquier país del mundo, ¿de acuerdo? Luego hay un mapa detrás con todas las oficinas comerciales de ICEX que tenemos fuera de España, que son las oficinas no solo del ICEX, son las oficinas de todos, ¿de acuerdo? A la que cualquier empresario, cualquier emprendedor puede acudir a preguntar lo que quiera, ¿de acuerdo? Y el equipo que está allí le dará respuesta y profundizará, pues, de acuerdo a lo que se le pregunte por parte del emprendedor o el empresario. Entonces, quiero que me veáis como la persona que está en Estados Unidos o en Alemania o en Londres o en Suecia y a la cual le queréis preguntar sobre el ecosistema local. Ellos os contestarán igual que lo que yo voy a hacer por primera vez en mi vida, porque no lo he hecho, que es hablar de mi trabajo pasado, no del trabajo actual en el que estoy en el ICEX, ¿de acuerdo? Voy a hablar de mi estancia y de lo que aprendí en Israel y un poquito, muy poquito, en Singapur. Entonces, con esa introducción, explicando un poco cómo vamos a plantear la charla o las exposiciones, me gustaría comenzar diciendo que no se pueden copiar los ecosistemas. Es decir, oye, nos gusta mucho el ecosistema israelí, vamos a poner en España el ecosistema israelí. O nos gusta mucho el ecosistema singapurense, vamos a poner en España el ecosistema singapurense. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Cada ecosistema, cada país tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propias características, su propia historia, que hace la cultura a las personas, a la sociedad, a las empresas distintas de un país que de otro. Y eso se nota mucho más en el sector emprendimiento quizás que en otros sectores, ¿no? Entonces, yo tenía 3 pilares un poco en mi presentación. La primera es un poquito por qué Israel y por qué Singapur son distintos, ¿no? Como ecosistemas entre sí, entre ellos, y a diferencia de España. Eso no quita que hay cosas que son aprovechables, ¿de acuerdo? Como ya se están haciendo y luego querré explicar alguna de ellas. Pero cosas que sí que están ocurriendo en los ecosistemas de referencia sí que se están desarrollando en España. Y yo me atrevo a decir que esta iniciativa del CIR Hub es parte, ¿no? Queriendo o no queriendo, es parte, ¿no? de seguir la buena senda que marcan otros ecosistemas, ¿no? Entonces, Israel, para empezar, ¿por qué es distinto Israel? ¿Por qué no se puede copiar el ecosistema israelí? Primero, es un país cerrado, ¿de acuerdo? Tiene el mar en su oeste y la frontera
frontera norte, sur y este, en cierta manera, está cerrada, ¿de acuerdo? Ya sea con Líbano, con Egipto o con Palestina, ¿no? Entonces, no hay un flujo comercial como el que estamos habituados a conocer, ni de servicios, ni de cooperación, no existe, no es un país que está cerrado. Por otra parte, es un país que se siente atacado continuamente, ¿de acuerdo? Es decir, piensan, y seguramente tendrán sus razones, que pueden ser atacados por otros países, ¿no?, de la zona en cualquier momento, como a veces ocurre, ¿no?, y ellos responden, pero yo en eso no entro en mi presentación de hoy, pero se sienten en peligro, ¿no?, en peligro continuo. Y eso lleva a que la cultura del israelí sea la del súper corto plazo, es decir, le da igual el medio plazo, le da igual el largo plazo. Para el israelí lo importante es esta tarde, mañana, pero lo es para el primer ministro, para Netanyahu, que es el próximo primer ministro, que le interesa estar un día más en el cargo y le interesa al ciudadano de a pie, al emprendedor. Es decir, el tema de ser funcionario en Israel no tiene ningún interés, ¿de acuerdo?, para los jóvenes o para los que se incorporan al mercado laboral. Lo que es interesante es ser emprendedor, porque desde el muy corto plazo puedo desarrollar todo mi potencial. Yo ya no sé lo que pasará pasado mañana, sé lo que va a pasar mañana y lo quiero controlar, ¿de acuerdo? Quiero hacer lo que me apetece, mi ilusión, ¿no? Quiero desarrollar mi propia ilusión, ¿no?, como decían otros de los ponentes anteriores. Lo comparo con Singapur, voy a ir saltando, ¿de acuerdo? Singapur es un país también muy pequeño, es una ciudad-estado, es una isla como Menorca, en el que, bueno, pues al ser una isla, vale, está muy conectado, pero es una isla, ¿de acuerdo? Entonces eso también afecta. Por otro lado, aunque no nos lo creamos, Singapur se siente no atacado, sino en peligro continuo, ¿de acuerdo? Son un país, aunque es potente, pero son pequeños y bueno, pues han hecho muy buenos lazos con China, pero con Malasia pues acabaron regular o están regular, Indonesia también les preocupa, ven con cierta preocupación lo que ocurre en Taiwán, bueno, pues les preocupa también el poder ser atacados, ¿no?, en un momento dado. Pero por otro lado, Singapur solo piensa en el largo plazo. El corto plazo para Singapur no existe. Allí los planes de gobierno son de ahí a 50 años. Lo que pase mañana nos da igual. Los planes son para 50 años. Y tengo que deciros que van cumpliendo lo que van diciendo. Llevan 70 años proponiendo cosas de ahí a 20 años, de ahí a 20 años, de ahí a 20 años, y han ido cumpliendo sus compromisos, ¿no? Entonces, es un elemento completamente distinto al israelí. Vuelvo a Israel. En Israel se fomenta, y digo se fomenta, el fallo, el fracaso, ¿de acuerdo? Se anima a emprender y si fallas al día siguiente tienes que volver a emprender y se ayuda con algo pues que en España no ocurre, que es con dinero público. O sea, con dinero público se fomenta el segundo emprendimiento, el tercer emprendimiento y el cuarto emprendimiento, ¿no?, de los emprendedores. Y luego los israelíes son un poco caraduras, ¿no?, un poco jetas, en el sentido, tienen la chutzpah, es un concepto hebreo, que es que voy por la vida pues con mucha cara, ¿no? Yo soy el mejor del mundo y lo voy contando y a ver quién me dice que no, y lo cuentan ellos. Aunque si estuviera aquí un israelí, también lo diría. En cambio, Singapur no se puede fallar, ¿de acuerdo? Es cultura asiática, hay mucha jerarquía, mucho respeto, los mayores, los jefes, y no se puede fallar porque te colocan un pequeño San Benito, ¿no?, si fallas. Y por otro lado, allí la idea que quería trasladar es el kiasu. El kiasu en Singapur es que no quieren ser ni los primeros ni los terceros en nada de lo que hacen. Los primeros es muy arriesgado ser el primero en algo, pero los terceros ya es tarde. Entonces tienen que ser siempre los segundos. Les gusta copiar un poquito al que tiene éxito, ¿no? Entonces, por eso tienen éxito las tecnologías, las startups españolas en Singapur, porque bueno, pues se han calibrado o se han valorado en España o en Latinoamérica, saltas a Asia a través de Singapur y tienes mucho ganado, sobre todo si has triunfado en otros mercados y es también una tecnología que les encaje bien a los singapurenses. En Israel es complicado triunfar, ya son suficientes ellos para triunfar, ¿no? Pero sí que es posible ir allí a aprender cómo han escalado otras startups, cómo los emprendedores han hecho, y no solo para la propia startup, sino para el sector público español, que le ha venido haciendo muy de corrido, ir a Israel a aprender. Y parte de la ley de startups, que será pues buena o regular o muy buena, ya veremos qué resultado tiene la nueva ley de startups que se está aprobando. Hay muchísimos conceptos que se aprendieron en viajes de los que han estado redactando la ley o los que han estado asesorando a Israel. Con lo cual, yo creo que las fuentes son buenas, falta plasmarlo en nuestro ecosistema. Alguna cosita más de Singapur, de Israel en esta primera parte, porque me gusta contarlo. En Israel mucha gente no va a la universidad, siendo las universidades muy importantes, las 5 que hay en Israel. No van a la universidad porque van al servicio militar, ¿de acuerdo? Algunos jóvenes en Israel sustituyen la universidad por el servicio militar, porque dependiendo de qué unidad te toque,
aprendes más de lo que aprendes en la universidad. Lo dicen ellos mismos y lo dicen las propias universidades israelíes. Depende de en qué unidad caigas, los desarrollos tecnológicos son tan brutales y además se fomenta desde el gobierno, desde el Estado, la aplicación de lo que aprendes en el ejército durante los 3 años que ellos están obligatoriamente en el servicio militar y los 2 años que ellas están obligatoriamente en el servicio militar, se fomenta la aplicación a otros sectores de la economía. Es decir, si tú aprendes unas determinadas tecnologías de inteligencia artificial, de Big Data aplicado al ejército, porque en el ejército solo aprendes aplicado al ejército, lo puedes aplicar con posterioridad a la agricultura o a la movilidad o al fintech. Se fomenta, se anima y es parte de la clave de la evolución del ecosistema israelí. ¿Qué podemos aprender del ecosistema israelí? Como digo, mi charla es más inspiracional, ¿de acuerdo? Luego la parte práctica de instrumentos de ICEX la cuenta Laura. Tengo aquí 6 o 7 puntos, que es la parte principal de mi presentación, y luego le daré la palabra a Laura. Primero, lo que podemos aprender del ecosistema israelí es que todos los actores del ecosistema son importantes, ¿de acuerdo? Las startups son importantes, pero las corporates lo son. En España hace 15 años no había innovación abierta, ¿de acuerdo? La corporate no se encajaba dentro del ecosistema de emprendimiento. Ahora cada vez más lo es y no hay corporate española buena, ¿no? Que no diga que tiene un programa de innovación abierta, ¿no? Unos retos tecnológicos encima de la mesa que trata de solucionar con soluciones de las startups o de las tecnologías. Pero Israel lleva mucho tiempo con eso, ¿de acuerdo? Los fondos importantísimos, las universidades clave para el desarrollo del ecosistema, igual que las aceleradoras, las incubadoras y los centros de I+D. Una anécdota es que en Israel a cada empresa extranjera que compraba una startup local le obligaban a crear un centro de I+D en Israel. Van ya por el 495, ¿de acuerdo? Entonces, también tienen que cambiar un poquito el modelo y están yendo más a plataformas que unan retos tecnológicos de las corporates con startups, pero ahí se quedan los 400 y pico, por mucho que cierren 200, siguen con 200 y pico centros de I+D solo montados allí por corporaciones internacionales que han invertido en Israel. Primera lección que quiero trasladar es que todos los actores son importantes y por eso desde el ICEX tratamos de conectar todos los diferentes agentes. Nuestro cliente no solo son las startups, que sois aquí, las potenciales startups son los que estáis aquí principalmente en esta sala. También tenemos cliente corporate, cliente fondo, y lo que buscamos es hacer todas las conexiones posibles, por ejemplo, para la startup, con otras startups, con corporates, con fondos, ya sean españoles o extranjeros. Tejer toda esa red de conexiones. Al final, ICEX es un facilitador, ¿no? Ya sea de contactos directamente o a través de los instrumentos que ponemos encima de la mesa. La segunda lección es que Israel no desarrolló todo el ecosistema emprendedor a la vez, es decir, no de un día para otro se creó el ecosistema emprendedor. Fueron eligiendo muy bien en qué año, en qué década, en qué lustro se desarrollaba una vertical u otra. Por ejemplo, empezaron con agricultura y agua. Bueno, pues cuando se instalan los israelíes, se crea el Estado de Israel, el primer problema acuciante que tiene es el tema de la falta de agua y de las necesidades de desarrollo agrícola. Pues ahí es donde nace la Startup Nation, ¿de acuerdo? Con tecnologías aplicadas al agua y a la agricultura, no al fintech, no a la ciberseguridad, que todavía no había llegado. En los años 90 desarrollan el ecosistema tecnológico en la ciberseguridad. Y eso se debe principalmente a esa sensación de estar siempre atacados, ¿de acuerdo? Se ven una necesidad, ven una necesidad en el país, unos riesgos, y se dan cuenta, y esto ya es parte de mi lección, que donde hay una necesidad hay una oportunidad. Y entonces saben que tienen que desarrollar el ecosistema tecnológico para dar solución a esa necesidad estructural que tienen de protegerse. En los años 2000, y solo en los años 2000, es cuando se desarrolla el ecosistema fintech en Israel. Principalmente porque hay un oligopolio bancario y si no desarrollaban la tecnología, pues no iban a mejorar en tema bancario en Israel. Y bueno, ya ahora están con otras tecnologías, con movilidad, pero por ejemplo, el sector del turismo no se ha desarrollado en Israel, ni se va a desarrollar porque no hay una necesidad. Los turistas tienen 2 millones de turistas y no quieren ni uno más. Tienen su propia cultura, tanto árabes como judíos, y no desean tener muchos más turistas de los que ya tienen. Por eso no hay apps, los hoteles son cutres, el transporte tampoco es que sea lo mejor del mundo, no quieren más turistas, con lo cual no hay una necesidad y por eso no se ha desarrollado el ecosistema en turismo, ¿no? Tecnológico en Israel. La lección es que allá donde en España las startups detectéis que hay una necesidad de país, en España rápidamente diría renovables, food, movilidad, ahí es donde puede haber oportunidades, ¿de acuerdo? Tengo que correr un poco.
Y primero, el tamaño, ¿no?, de las startups. Hay startups que perfectamente pueden decidir acometer solo el mercado local, pero realmente en este mundo tan competitivo en el que vivimos, el tamaño el tamaño es importantísimo, ¿no?, para las startups. Israel pues tiene las fronteras cerradas, ya se ha encargado de tejer sus puentes tecnológicos con algún país de alrededor, pero sobre todo tiene un superpuente tecnológico con Estados Unidos, ¿no? El mercado de Israel realmente es el mercado estadounidense más que el mercado local. En España podemos estar un poco situación intermedia. Tenemos un mercado suficientemente amplio, hay startups que pueden solo desarrollarse en el mercado local, pero nuestra recomendación es que aquellas que necesiten un tamaño mayor, más pronto que tarde van a necesitar el mercado internacional. Ya es donde ICEX queremos estar. Nosotros no fomentamos el emprendimiento, fomentamos la internacionalización del emprendimiento. Tratamos de asesorar cuándo y cómo internacionalizarse a las startups, a todas las empresas, pero en particular a las startups que acuden a nosotros. Dos ideas muy rápidas. La innovación abierta. La innovación abierta, ya hay estudios que demuestran que la innovación abierta, es decir, cuando una corporate te propone un reto tecnológico y tú como startup das una solución, preferiblemente no que sea un piloto que no cobras o que no sabes cuánto vas a cobrar o que es una colaboración más bien informal, cuanto más formal sea la colaboración e innovación abierta, más pronto llegan después las colaboraciones comerciales con remuneración, con contratos de los que conocemos de toda la vida. Hay estudios econométricos que así lo están diciendo ya, y nosotros desde ICEX, desde luego, apostamos por la innovación abierta y por conectar a las startups con las corporaciones. Esto en ICEX no tenemos mucho que decir, pero es un tema israelí que creo que ya lo he oído, que es un modelo que se está siguiendo también aquí en Burgos, aunque sea parcialmente. En Israel, en un momento dado, privatizaron las incubadoras de startups, ¿de acuerdo? ¿Qué significó para ellos privatizar? Pues pasar de un modelo en el que 100% se financiaba por parte del Estado a licitar las incubadoras. En su momento lanzaron primero 21 incubadoras, cada una sectorial. Esa especialización sectorial es importante en Israel, y la privatización es que permitían a corporaciones internacionales acudir juntas a esa licitación y financiar el 95% de los gastos de esa incubadora, y el 5% lo seguía gastando el gobierno a cambio de mantenerse en el board de las diferentes incubadoras. La clave aquí es que las corporaciones colaboran. Aparece el concepto de ¿cómo es? La mezcla entre colaborador y competidor, ¿de acuerdo? Son competidores en el mundo, pero en Israel colaboran y quieren sacar soluciones tecnológicas que luego aplicará cada corporate, aunque sean competidoras en distintos mercados del mundo donde allí tengan su foco principal, ¿no? Yo creo que en España cada vez hay más incubadoras y aceleradoras, ¿no?, en las que colaboran las corporates, y lo uno principalmente con el tema de innovación abierta. Y finalmente también, por decir, actualmente hay unos fondos españoles, ¿no?, que se llaman los Next Tech, ¿no?, que vienen de los Next Generation. Esto es un modelo que en Israel ya estaba en los años 90. Por cada euro que pone un fondo extranjero, el sector público pone otro euro, ¿no?, para financiar startups. Es el modelo de los Next Tech, si los estáis escuchando, y hay 5 operaciones que se han cerrado, dependen de la Secretaría de Estado de Inteligencia, de Digitalización e Inteligencia Artificial, y yo creo que su compromiso para que haya muchísimas operaciones dentro de estos fondos Next Tech es un compromiso real, van cumpliendo los plazos, y ahí de nuevo hemos tomado buena nota de lo que hacían en el ecosistema israelí. Bueno, se me acaba el tiempo. Quería compartir algunos tips de otras culturas, ¿no?, emprendedoras. Quedaros con la idea de que las oficinas económicas y comerciales de todos en el extranjero pues os pueden informar sobre cositas pequeñas como las que he contado yo, o os pueden conectar directamente con contrapartes de esos ecosistemas, ¿no? Y la manera de llegar a esas oficinas comerciales principalmente es a través de la dirección territorial que tenemos en Castilla y León, y por eso le paso la palabra a mi compañera Laura. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos. Gracias a todos. En vista de que esto es un poco tipo pitch, vamos a hacerlo rápido y voy a, por si acaso aparece una persona ahí con los 5, Loreto, perdón, con los 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto amenazante. Voy a empezar con la conclusión por si me tengo que quedar a medias. Entonces, bueno, somos administración. Lo primero que quiero decir es que somos una administración cercana. Estamos aquí. Al final de la ponencia os pasaré mis datos. Y, bueno, pues deciros que cualquier proyecto de internacionalización que tengáis, estamos aquí para ayudaros. Tenemos muchísima información, tenemos también una parte de formación, una parte de promoción de empresas, tenemos las oficinas comerciales. Es muy complicado en 10 minutos contar todo lo que hacemos, entonces
Entonces, os invito a que por una parte, por cualquier proyecto de startups, nos lo contéis, y por otra parte veo que hay muchos estudiantes. Voy a intentar en 30 segundos, si no conocéis las becas ICES y el programa Vives, pues que también hay cosas para vosotros, estudiantes y recién licenciados. Hay programas para todos, y entonces, bueno, pues que sepáis que estamos aquí. Lo primero que tengo que decir es que está muy bien que nos hayan puesto a esta hora, porque han hablado distintas personas de la Fundación de Burgos, la parte de emprendedores, la parte de la universidad, también el programa para emprendedores de la universidad. Nosotros entramos después, como decía José María, nosotros entramos para esas startups que ya tienen una empresa y ya tienen un producto. Es ahí cuando nosotros entramos. Nosotros entramos en la parte de de comercialización. Hablaban también los técnicos que muchas veces se tiene una idea por parte del emprendedor, se tiene un producto o un servicio. En el caso de empresas de software, se sabe que creéis que sois la bomba, y seguro que lo sois. Estoy segura de que tenéis grandes proyectos, pero efectivamente esto hay que venderlo. No es solamente tenerlo y montar la empresa, es que luego necesitas hacer saber al mundo lo que tenéis. Y es verdad que tradicionalmente la comercialización era primero me establezco en España, empiezo a trabajar aquí, vendo en España, y cuando ya tengo una comercialización afianzada en el país, entonces me lanzo fuera. Esto ha cambiado, los modelos de negocio han cambiado totalmente, y ahora, desde el momento cero, vuestro mercado es el mundo. Entonces, por eso entramos desde el principio, estamos apoyando a startups y también a modelos tradicionales, pero bueno, como entiendo que aquí la mayoría de vosotros sois jóvenes emprendedores, bueno, pues que sepáis que, como decía también José María, estamos ahí. Estamos ahí con las direcciones territoriales. Estamos ahí para, si estáis en Burgos, tenemos dirección provincial en Burgos, tenemos dirección territorial de toda Castilla y León en Valladolid, pero estamos también en cualquier país en que estéis pensando. Entonces, Quiero contaros, solamente voy a contaros 2 programas que tenemos de iniciación a la exportación, que sería para empresas con producto. Uno que es de asesoría. La asesoría entiendo que es muy importante, porque, por lo que decía, sobre todo porque muchas veces en distintos proyectos el que lo inicia normalmente es un técnico, con lo cual necesitan muchas veces asesoría en esta comercialización. Bueno, pues se han sacado con los fondos Next Generation el programa PM, que ya está lanzado y ya se están visitando empresas de Burgos. Entonces, que sepáis que esto existe. Es un programa de asesoría para empresas que se están iniciando, que tienen una idea, que saben que quieren internacionalización y que quieren ver si esto es factible. Entonces, el programa tiene cuatro fases. Una de autodiagnóstico, que se os pide que rellenéis un cuestionario, luego se os va a visitar. A partir de ahí se hace un informe diagnóstico de la empresa, un poquito para que veáis un poquito los posibles mercados en los que vuestro producto o servicio pudiera tener cabida, pudiera ser comercializado, y luego se os cuenta un poquito todos los servicios públicos con los que cuenta la Administración. Aquí siempre sí que quiero decir que están las cámaras, está la Junta de Castilla y León, estamos nosotros, hay distintos programas. Entonces, un poquito por orientaros, aquí también entramos de nuevo nosotros. Hay muchos programas, muchas veces las empresas se pierden dónde o cómo o cuándo dirigirse a uno y a otro. Ahí estamos nosotros de nuevo para asesoraros, o bien a través de este programa o bien a través de una llamada directa a la dirección territorial. Y luego lo que se pretende es hacer unas jornadas de networking. Tomaremos buena nota de lo bien que lo hace Enrique en este formato, y lo que se pretende es poner en contacto todas estas empresas que se están internacionalizando y
centrar el tiro y que cuenten experiencias y que cuenten lo mismo que contaban antes de qué hubiera querido saber yo cuando monté la empresa, qué hubiera querido saber yo cuando me internacionalicé, y a partir de ahí contar todos los servicios. Luego ya para empresas que están un poquito más adelantadas en el proceso, contaros que existe el programa ICESNES. Este programa, además de una asesoría, cuenta ya con fondos para realizar acciones, para hacer una página web, para viajar a Singapur, para viajar a Israel, para asistir a ferias, para registrar la marca. Entonces, este programa, digamos que ya es más integral. Es un programa de 2 años, pero aquí la empresa sí que tiene que estar un poquito más consolidada, en el sentido de que es un programa que se pide una vez en la vida de la empresa. Es un programa, en 2 años pasan muy rápido, y entonces lo que se pretende es que cuando la empresa esté en este programa ya tenga afianzada la empresa, tenga afianzado el producto y sepa que en los próximos 2 años una de las principales líneas estratégicas va a ser esta internacionalización, ¿sí? Y que aquí lo que se hace es una valoración de proyectos y se analiza el análisis de modelo de negocio, los recursos humanos, la parte financiera y un poquito la trayectoria de la empresa, para ver que realmente está preparada y es el momento adecuado para que la empresa pueda solicitar la ayuda, y sobre todo, que solicitarlo es muy fácil, pueda hacer buen uso de la ayuda. A ver. Entonces, como veis aquí, el contenido del programa tiene dos patas, lo que es el asesoramiento personalizado de un experto. La diferencia entre este programa y el otro en cuanto a asesoramiento es que este asesoramiento ya es el anterior era gratuito y es solamente para hacer un análisis inicial del potencial de la empresa, y aquí ya lo que se hace es se trabaja codo con codo con la empresa durante 30 horas para hacer ya un business plan y ver un poquito cómo desarrollar esta estrategia de internacionalización. Una empresa podría empezar con el otro programa y seguir en este. Y luego estaría la parte de apoyo económico que os comentaba, en el que ya se pretende que la empresa haga acciones concretas y realmente se lance al mundo. Y luego ya, no sé cómo voy de tiempo. Perdón. Bueno, pues entonces ya solamente comentar 2 cositas, ya fuera de tiempo. Yo en un pitch no tendré que apuntarme a un curso de pitch. No. 2 cositas. El programa de becas para recién licenciados, que sepáis que existen. De todas maneras, lo que voy a hacer es dejaros mis datos para el que quiera saber más, que es el programa de becas de ICES. El programa de becas tiene 3 patas. Uno es un máster de comercio exterior, una segunda fase que es trabajo durante 1 año en una de estas oficinas comerciales de las que hablaba José María, y una tercera parte que es trabajo en una empresa. Y luego, con fondos Next Generation, punto y aparte, se ha creado un programa que se llama Vives. Lo lanzaremos en breve, en el que es para jóvenes licenciados y graduados de formación profesional, para que puedan ir a trabajar al extranjero y estén durante un periodo de tiempo becados por una empresa española que tenga implantación en el extranjero. Simplemente esas 2 pinceladas, que sepáis que eso existe y que sepáis que cualquier cosa podéis contactar con nosotros o entrar en nuestra web y ver todo esto y mucho más. ¿Puedo pedir disculpad. 20 segundos más? 20 segundos. 20. Sí. No. Escucha, y un minuto. Bueno, no, 20 Te he dicho, segundos. No, relax. Un gran aplauso para las 2 presentaciones. En tiempo, quieto, que vas a tener el minuto que tú quieras. En tiempo y forma, yo te metí un poco de prisa. El problema es que no ha cumplido los tiempos soy yo, así que vaya por delante la disculpa, ¿de acuerdo? Pero ya que has dicho tal, pues yo te metí un poquito de presión, ¿vale? Por favor.
Nada, tres ideas muy cortas finales. Claro. Por supuesto, en los instrumentos de la unidad de emprendimiento que llevo yo en el ICEX, el 100% de las personas que utilizan de las empresas que utilizan los instrumentos son startups, pero en los instrumentos más transversales tipo ICEX Next que contaba Laura, ya el 15% de los clientes que utilizan esos servicios son startups, y al año entre 200 y 250 startups utilizan los servicios de ICEX, con lo cual estamos cada vez volcándonos más hacia el sector, porque es un sector ya del emprendimiento. La segunda idea final que quería trasladar es que también tenemos formación en pitch, ¿no? Que ha hecho mucha gracia, pero que sí que formamos en comunicación oral y en cómo hablarle a un corporate o a un fondo o a alguien que quieres contratar desde la startup, porque es distinto el punto de vista, y también formamos en cada vez más instrumentos de ICEX en ese sentido. Y finalmente, que Laura ha contado una serie de instrumentos, los orientados más a etapas tempranas, pero tenemos muchos más, para que los conozcan directamente las startups o, por ejemplo, para presentárselos a CaixaBank y que vea si en las startups que están en su portfolio, que están invirtiendo, que están siguiendo, si puede interesarles recomendar que vayan con el ICEX 15 días a San Francisco, o 15 días a Singapur, o 15 días a Londres, o que vayan a la Feria Web Summit, o a donde consideren ir de los diferentes instrumentos que tenemos. Yo estoy seguro que la Dirección Territorial queda a disposición para contar todo el espectro de instrumentos que para startups tenemos en ICEX. Muchísimas gracias.